Hey, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quiero traerte esta pedazo de luz de aquí, que es la Zhiyun Molus G300. Me estoy dando cuenta de que se hacen muchas reviews hablando de las bondades de las cosas y que parece que todos los cacharros que salen para filmmakers son para todo el mundo y tienes que gastarte toda la pasta y comprarlo absolutamente todo, así que he querido sacar un formato nuevo y decir 5 razones a favor de comprar esta Zhiyun Molus G300 o 5 cosas por las que te podría servir y 5 razones por las que podrías ahorrarte unas pelas y no comprarte esta Zhiyun Molus G300. Así que vamos allá. Razón número 1 para comprar esta Molus G300. Tiene una potencia brutal y un tamaño muy reducido. Como puedes ver, la luz es esto y este mando, que es exactamente más o menos del mismo tamaño que la luz. Y potencia brutal, ¿por qué? Yo en mi uso personal, más o menos las luces que empiezan a marcar la diferencia son las que van de 200 vatios hacia arriba. Y esta luz concretamente son 300 vatios en un tamaño muy reducido y la podemos poner a la altura, por ejemplo, de las SmallRig de 220, las Aputure de 300, que también son color. Y me diréis, ¿y qué es lo que permite tanta potencia? ¿Por qué necesito tanta potencia si yo realmente tengo quizá focos más pequeños y ya me sirven? Mirad, a mí, por ejemplo, como ya sabéis, yo he llegado a hacer documentales, que os dejé un vídeo en el canal hace un tiempo, documentales con luces portátiles de estas de Godox de 60 vatios y es menos de un tercio. Diréis, ¿por qué necesitaría yo tanta potencia? Tener más potencia lo que te permite es poder abrir plano y tener el mismo contraste que si tuvieras una luz pequeñita cerca del personaje, pues la puedes alejar, darle más potencia y obtener contrastes, obtener pues el dramatismo que tú quieras con una luz más lejana. Lo que te permite un poco es encarecer el rodaje, por así decirlo, abrir plano. Otra de las cosas que te permite es simular el sol, por ejemplo. Yo lo he utilizado para meterlo a través de ventanas y ponerle mucha potencia y te queda una luz muy bonita porque además al tener más potencia lo que puedes hacer es difuminar más esa luz. Si tú coges una luz poco potente y le empiezas a poner difusores por delante, al final la luz que te llega es muy poquita. Y aparte de emular el sol, pues lo que te permite también es competir contra el sol. En situaciones de exteriores puedes utilizar esta luz con la cazoleta para utilizarla para ayudarte a trabajar en un contraluz en el que no quieres que se vea contraluz, sino que quieres una imagen como más publicitaria, poner el contraste en la dirección que tú quieras. Yo la verdad que lo he estado utilizando en todos esos escenarios y la verdad que te viene muy bien, tanto en ese tipo de situaciones como por ejemplo en una situación en la que estés en una habitación con ventanas en la que la luz ambiente pues hay mucha luz ambiente y apenas hay contraste, pues con una luz de 60 yo muchas veces he conseguido generar contraste, pero claro, tienes que acercar mucho la luz. Con una luz de 300 perfectamente la puedes poner más lejos, hacerla que forme parte del contexto, tirarla por una ventana o incluso tirarla desde una distancia más o menos corta a mucha potencia y generar mucho contraste y que una habitación que está muy iluminada de repente parezca que está en penumbra. No sé, te permite como hacer muchas más cosas. Factor número 2 por el que te podría interesar esta G300 de Zhiyun, y es sumando a distancia. Y diréis, joder, hoy en día casi todas las luces se pueden controlar por aplicación. No, mayoritariamente son las de Zhiyun las que se pueden controlar por aplicación. Y esta, además de poder controlarla por la aplicación, tiene un mando profesional. Ahí es donde entra la comparación con las SmallRig o con las Aputure. Las SmallRig no tienen mando. ¿Qué quiere decir eso? Que si cuelgas la luz muy alta o la colocas en un sitio que sea poco accesible, no puedes controlar la distancia y eso es un problema porque cada vez que quieres cambiar las settings y las opciones de la luz, tienes que bajar la luz y quitarla del sitio. Entonces esto te permite hacer un uso profesional de las luces que solo en esta gama de potencia y de precios no existe, es decir, está solo en el presente en las luces Aputure de la gama 300D, creo que es, y ya estamos hablando de precios que son el doble, es decir, por la mitad de precio estás obteniendo lo mismo. Y además es eso, teniendo el control por la aplicación del móvil, lo que te permite es que, por ejemplo, si estás trabajando tú solo y eres un filmmaker que trabaja sin equipo, tú puedes estar controlando el plano por la cámara y toquetear con la aplicación y ver las opciones de la luz que te encajan mejor mientras estás viendo el plano a través de la cámara, y eso es un lujazo. Y está muy bien adaptado para lo que viene, es decir, cada vez más tenemos que adaptarnos a presupuestos más ajustados y trabajar con equipos más reducidos. Más cositas interesantes del mando, me gusta porque es muy sencillo de utilizar. Tienes el lado de la potencia y el lado de la temperatura de color, y además si pulsas en el centro tiene como unas presettings, que ya es típico de estas luces de Zhiyun, que te permite avanzar, es decir, que en vez de tocar la potencia de 1 en 1, pues puedas tener como, creo que hay 4 o 5 potencias fijadas, pues 0, 20, 50... y así hasta 100, y con la temperatura de color igual, hay temperaturas de color que son las típicas que utilizamos siempre para equilibrarlo pues con unas luces de interior, con el sol,
con distintas temperaturas, aprietas y están los presettings ahí puestos, de forma que puedes hacerlo funcionar muy rápido. Factor número 3, que para mí es vital a la hora de comprar este tipo de luces o esta luz en concreto, es la montura Bowens. Y diréis, hostias, este tipo de luces todas llevan montura Bowens. Claro, yo me refiero a elegir este tipo de luz frente a otro tipo de luces. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy en día hay un montón de tipos de focos, de bicolor o RGB, de este tipo que se están utilizando ahora un montón. Entre ellos tenemos pues estos que son con montura Bowens, los que puedes poner una cazoleta, un softbox o multitud de accesorios como globos y demás. Luego tenemos los tubos que son muy típicos ahora de utilizar. Tenemos los LEDs estos flexibles que son planos. Y diréis, ¿por qué te gusta más la montura Bowens? A mí me gusta mucho más la montura Bowens porque con un mismo equipo puedes hacer un montón de cosas. Es decir, puedes utilizar la cazoleta y dar una luz muy fuerte y muy contrastada. Puedes meterle un softbox y los puedes usar. Puedes poner softbox muy planitos, puedes poner globos y hacer lo mismo que harías con un LED flexible. Quizá te ocupa un poquito más de espacio, pero en este caso, como veis, es una luz muy plana que perfectamente podemos pegar a un techo y que te haga el mismo uso que un LED flexible, sumándole, claro, la distancia del softbox, que perfectamente puede ser un softbox muy planito, como digo. Con lo cual, con este tipo de luces tienes muchísimas variedades de calidades de luz, porque además, por ejemplo, si quieres que sea una luz muy difusa, no solo puedes utilizar un softbox, puedes coger una tela o bastidores con sedas transparentes para difuminar la luz y, joder, es que tienes mucha versatilidad. O directamente puedes poner la cazoleta y rebotar la luz contra una pared y que te dé otro tipo de calidad de luz, otro tipo de sombra, según te apetezca en cada proyecto, cosa que con el otro tipo de luces que ya son difusas de por sí, ya no tienes esa flexibilidad y tienes que cargar con más equipos si necesitas distintos tipos de calidad de luz. Que bueno, que además de la cazoleta se me olvidaba, también le puedes montar una lente Fresnel para tirar la luz de más lejos y hacer un spotlight, una luz muy concentrada. Puedes hacer de todo con estas luces, cosa que con las otras no. Punto número 4 a favor de esta luz: portabilidad increíble con una potencia brutal. Hay muy pocos focos, por decir ningún tipo de foco, con esta potencia, con estas capacidades y que ocupe tan poquito. Yo lo llevo en una mochila en la que llevaba mis luces Godox de 60, que sí que es verdad que no llevan maletín. Sí, tú los compras y es una luz de gama medio alta y no lleva maletín, que es algo que es contradictorio, sobre todo para Zhiyun, que el resto de luces más pequeñitas sí las suele llevar siempre con mochila. Pero ya te digo, yo he adaptado esa mochila y en una mochila muy pequeña lo llevo absolutamente todo. Una luz Aputure, por ejemplo, necesitas una maleta mucho más grande que las que llevan las Aputure, las 300D, por ejemplo, las que llevan el mando grande. Necesitas una mochila mucho más grande, es más pesada, la verdad que es muy portable. Y el apartado número 5 es el diseño, que está muy bien diseñada, es una luz bonita, es una luz compacta y además muy profesional. Muchos la veréis y diréis, hostia, se ve muy plastiquillo y demás, pero la verdad que a mí yo no lo he visto que me afectara en ningún momento. La montura Bowens aguanta muy bien, aguanta las altas temperaturas. Yo lo he tenido 3 o 4 horas funcionando del tirón y no se ha sobrecalentado en exceso. De hecho, se enfría muy rápido. Es algo que me ha sorprendido mucho de la luz. Tiene ese handle arriba que lo hace muy portátil y muy manejable de llevar. Y pese a que no se sobrecaliente y que se enfríe muy rápido, es una luz que no hace excesivo ruido. Con lo cual es otro factor que suelen tener este tipo de luces con tanta potencia y a un precio tan barato, suelen hacer algo de ruido, y en esta no he notado ningún tipo de problema. Como ya os decía, a la altura de esta luz solo puedo poner las Aputure 300D y las 600D, que son un poco más caras, pero es que estamos hablando de eso, de focos que tienen un precio que es el doble. Y ahora vamos con las 5 razones en contra de esta Zhiyun G300 para distintos casos que quizá pues podéis apañaros con una luz mucho más sencilla. Factor número 1 para no comprar esta Zhiyun Molus G300. Si necesitas una movilidad extrema y solo haces eventos, bodas, vídeos corporativos que te requieren mucha agilidad, no es una luz para andar moviéndose, porque es una luz que solo puede alimentarse mediante corriente, y moverla a esos niveles te requeriría llevar un pedazo de power bank o una batería de estas de camping, y es absurdo. Además, como decía, a diferencia de las Aputure y de, por ejemplo, las Nanlite, que me había olvidado, las Nanlite de este rollo llevan todas adaptador para baterías V-Lock o V-Mount, entonces esas sí permiten cierta movilidad. En estas tenéis mucha potencia, pero van con el cable a corriente siempre. Yo, si buscáis algo de la marca, a mí personalmente Zhiyun me está sorprendiendo mucho con la portabilidad de sus luces. Tenéis las Molus de 100 o las Cinepeer que están sacando de 100, que las traje al canal. Son muy portables, llevan su propia batería, podéis comprar varias baterías. En caso de poder conectarlas a la corriente, las podéis conectar también. Y hay muchas opciones, y ya os digo, no necesitáis una luz de 300 para hacer cosas chulas. Yo, por ejemplo, como os decía,
Yo he hecho documentales con luces de 60 vatios y han quedado muy bonitos. Con lo cual, si eres un filmmaker de eventos y de bodas o de vas a hacer documentales y tienes que ir como muy rápido y tal, aunque los documentales para las entrevistas van las luces a corriente, pero yo he preferido llevarme esas luces a veces por un tema de agilidad y ponerlas con baterías y moverme y demás. Yo te recomendaría que le echaras un vistazo en ese caso a las luces de 60 o de 100 de tanto de la gama Zhiyun como de la gama Cinepeer de la marca, que son un poco más baratas. Factor número 2 para no comprarla, un poco en la línea del tipo de filmmaker que necesita mucho movimiento, esta luz para sacarle pleno partido necesita accesorios, es decir, necesitarás algún tipo de softbox o telas para difuminar la luz, porque utilizarla solo con la cazoleta que lleva realmente es absurdo, es decir, es más... Quizá te daría mejor calidad de luz para determinado tipo de proyectos cogerte una Zhiyun de estas portátiles de las que hablábamos anteriormente, que llevan ese pequeño difusor de silicona, muy fácil de transportar y ya no te hace falta llevar tanta historia. Además, otra de las cosas, aparte de softbox grandes, necesitarás trípodes. Yo recomiendo que este tipo de luces ya en estos precios y sobre todo por las utilidades que le podéis dar, llevarlas con trípodes grandes y robustos, porque así las podéis levantar más, las podéis colocar en sitios de forma más segura. Con lo cual, ese factor es también importante. No la podéis mover en el set, pero también os va a costar transportarlo en el fondo si queréis aprovecharla al máximo. Aunque ya te digo, yo me la he llevado a trabajos con mi coche yendo yo solo y a mí me merece la pena transportarla con un par de trípodes robustos. El número 3, ya lo he hablado antes creo, y es que no tiene estuche de transporte, te tienes que buscar la vida para transportarla. Yo he tenido suerte de que tenía algunos estuches por la oficina que he podido reciclar, pero sí es verdad que se echa de menos un estuche de estos chulos que hace la marca. Espero que lo vendan por separado dentro de poco o algo, porque las otras luces que he ido sacando todas tenían estuche y esta la tienes que llevar en la caja de cartón que lleva o buscarte la vida como puedas. Factor número 4 va un poco en la línea del tema de la portabilidad, que es la dependencia de una fuente de energía externa. A mí, por ejemplo, las luces del futuro me parecen las que están sacando ahora, en las que tienes dos opciones siempre. Tener una batería, de hecho incluso muchas tienen las propias baterías, por ejemplo las de Zhiyun, baterías propias de la luz, que son como power banks, y otras pues utilizan baterías baratas como las NPFs, que eso está muy bien, tener otro tipo de alternativas, o las baterías B-mount, que son las que utilizan las profesionales. A mí cada vez más me gusta que ofrezcan esa alternativa, ya no solo en términos de que te da mucha flexibilidad, te la puedes sacar a exteriores, hacer lo que tú quieras de forma rápida, sin tener que comerte mucho la olla, sin tener que llevar alargos extra y sin tener que llevar 1000 hostias. Te facilita mucho la vida tener una opción de luz que se pueda alimentar por cable y por batería. Y en este caso, yo todavía espero que Zhiyun vaya cogiendo sus tecnologías que tiene para luces más pequeñitas en potencias más grandes. Yo creo que pueden romper ahí el mercado un poquito. Y además, yo que he estado grabando algunos vídeos en África y demás, la última vez que la utilicé se nos fue la luz y nos generó cierta dependencia porque el resto de luces de todo el set tenían baterías por si acaso, entonces esa era la única luz que no tenía baterías y te genera cierta dependencia al depender de la luz. Obviamente no todo van a ser problemas de ese tipo, ¿no? Pero sí que es interesante que planteen crear luces de ese tipo con batería también. Factor número 5 y el más importante, el precio es competitivo para ese tipo de luces. Yo, por ejemplo, ese tipo de luces de esa potencia siempre las alquilaba porque no me apetecía tener en el equipo una luz de 2000 euros o varias luces de 2000 euros porque quizás no las uso tan a menudo, ¿no? Entonces para ese tipo de proyectos en las que las necesitaba, pues los alquilaba, porque si no, pues me convenía, tenía que comprar una Aputure de 1000 y pico euros o de 2000 y no. Entonces, este tipo de luces, por el precio en el que están, joder, a mí me parece un precio súper competitivo y ya puedes pensar en tener esa luz en tu equipo. De hecho, yo estoy utilizándola ya cada vez más en proyectos cada vez más profesionales y me va a ayudar a alquilar menos y esos son ingresos nuevos para la productora. Pero lo que hablaba antes, según el tipo de filmmaker que seas, a mí, por ejemplo, me conviene más tener kits de luces muy amplios, de luces menos potentes para tener más variedad y poner una luz principal, una luz de contra, una luz de relleno, tener como 3 o 4 luces para cada setup. Y en el caso de hacer algo más sencillo, pues llevarme una de esas y tenerla ya de la mano y saberla utilizar muy bien. Entonces en Zhiyun tienes un montón de opciones de 60, de 100 vatios con mucha más portabilidad. Luego en otras luces de la competencia, por ejemplo, pues tienes SmallRig o el propio Aputure que tiene luces de bajo coste, pero ya te digo, los precios son parecidos. Yo, por ejemplo, tengo las SmallRig de 220, que son las que utilizaba antes de esta, y ahora no las uso tanto porque ya os digo, el tema del mando me ayuda un montón en esta Zhiyun. En definitiva, si te digo la verdad, esta es la
una de mis luces favoritas ahora del kit. Me permite hacer cosas en todos los proyectos que antes solo podía hacer pues si levantaba presupuesto para alquilar equipo y tener mucha más potencia, poder abrir plano, generar escenas que con luces más pequeñitas no podía y tener una portabilidad extrema. Si te digo la verdad, en esta última vez que me he ido a grabar documentales a Kenia, me la he llevado conmigo y normalmente no llevaba luces tan potentes encima. Así que nada, dentro de esa gama de precios que hay entre todas las luces, a mí me parece una opción espectacular, muy profesional y yo, sin duda, me la compraría. Deja en los comentarios tu opinión y cuéntanos tu experiencia, si la has probado, si te gustan estas luces tan potentes, si no las necesitas y con luces más pequeñitas puedes tirar, como he hecho algunas veces, y hablamos un poco. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido. No te preocupes, porque muy pronto voy a volver con los tutoriales de DaVinci Resolve, que muchos me habéis preguntado, pero de momento tengo algunos compromisos con algunas marcas que estaban ahí un poco atascados y me los tengo que sacar encima, pero muy prontito espero volver a subir vídeos de DaVinci Resolve. ¡Chao!